Los aplausos y sonrisas de todo el colegio no se dejaron esperar, como si llegara Falcao a reforzar el equipo. Los más pequeños se abrían paso por entre las piernas de los grandes para observar de cerca al recién llegado. De su hogar nadie deseaba saber. Un día, una señora se acercó a la hora del descanso, lo miró fijamente y le entregó un pan a través de la reja. Él lo recibió con delicadeza, caminó unos pasos y con la misma suavidad lo descargó cerca de una columna para integrarse nuevamente al juego. Era el encargado del arco en el microfútbol. Al día siguiente, la misma señora permaneció horas posada frente a la puerta de la entrada con un bolso en la mano. Mateo, al observarla desde el segundo piso, se escondió tras una puerta. La dama se marchó. Nunca regresó. No había registro de su matrícula, pero entraba y salía libremente por todas las aulas y las oficinas, ofreciendo cariño sin distingo de edad, rol o color de piel. A su vez, recibía sonrisas y palabras bonitas. Las actividades rutinarias en esta comunidad educativa cambiaron desde su llegada. Era buen amigo, jugaba con los de preescolar, con los de primaria y con los de bachillerato. Todos se lo disputaban para lanzarle la pelota. Mateo la recepcionaba con la habilidad de un experimentado futbolista. Parecía que hubiese crecido allí, en medio del centenar de chicos. Todos eran sus amigos. El portero no estaba tranquilo hasta verlo regresar de sus visitas rutinarias a los vecinos, que lo consentían como un integrante más de sus familias. Ninguno le sentía envidia, aunque durmiera ratos prolongados al aire libre después de jugar, comer hamburguesas, pan y helados cariñosamente ofrecidos. Momentos en los que Mateo se convertía en almohada para descansar, mesa para soportar cuadernos o cartulinas y maestro sin pizarra para enseñar a amar a las mascotas. Para celebrar el Día del Maestro, los directivos organizaron una salida pedagógica a la vereda Peñas Blancas, en las estribaciones de la Cordillera Central. Uno de los objetivos del viaje era reconocer un árbol endémico de Pitalito. Mateo se despertó temprano, estuvo a la expectativa, pero como no estaba previsto llevarlo, el carro arrancó sin él. Mateo corrió tras el vehículo como un atleta, tratando de superar su misma marca. La directora lo divisó a través del retrovisor y ordenó detener el carro para recogerlo, pues ya venía con la lengua afuera y respirando fuerte. Se ubicó cerca de una ventana del bus para no perder detalle del paisaje que husmeaba con gran esmero. La experiencia le parecía un sueño o un recuerdo que de vez en cuando resbalaba por su mente. Después de abandonar el automotor, una lluvia pertinaz acompañó la caminata. Mateo caminó a paso lento al lado de la profe Leo. Ambos compartieron hidratación mientras descansaban unos segundos. Él, en recompensa, hizo piruetas a su alrededor. Ya en la cima de la montaña, a la hora del almuerzo, observaba con atención los fiambres que ponían los excursionistas sobre una hoja de plátano hasta formar un rico banquete donde se podía escoger huevos duros, chorizos, perniles de gallina criolla, cerdo ahumado, arroz, yuca, papa, envueltos, insulsos, entre otras viandas. Ya era la 1 de la tarde. El sol se filtraba por entre las hojas y las ramas de los árboles como si hubiese sido el primer día de la creación. Un excursionista repartió la refrescante bebida de panela con naranja y hojas de hierbabuena. La profe le acercó a Mateo una jícara de peltre que bebió con apetito. Cada visitante puso sobre un tapete de hojas secas bocados que Mateo recibía como un caballero y al lado de la directora se dispuso a comer. La travesía para llegar al señor árbol, el roble negro, fue por montañas oscuras colmadas de árboles de gran tamaño, algunos caídos y listos para ser convertidos en fuego y carbón. Otros, ya descompuestos, servían de colchón o puentes improvisados para caminar sobre fuentes cristalinas. Llovía y el aire frío penetraba hasta los huesos en el tétrico bosque de robles, arrayanes, cauchos, siete cueros y cordoncillos. Mateo parecía disfrutarlo. Hacía cabriolas sobre los árboles que yacían unos sobre otros y que el tiempo había descompuesto. Se quedaba quieto mientras las mariposas posaban sobre el hocico.
Miraba a los caminantes para decir con su mirada: «Esto es hermoso. De vez en cuando es bueno pisar la tierra fresca y compartir con seres diminutos que nos reciben sin malicia y convidan a ver y gozar la Pachamama». Los excursionistas amortiguaban las condiciones atmosféricas con dulce de guayaba, acompañado con queso fresco, mientras escuchaban atentos a César Parra, ambientalista y guía, quien aprovechaba cada parada para hablar de las aves y de la flora del lugar. Sus palabras hacían ver el bosque como un lugar mágico y encantador. Por momentos, los excursionistas olvidaban el clima. La mariposa tigre se confundía con la monarca danzando sobre el pelaje blanco de Mateo y en las gorras de los visitantes. Parecía un jardín en flor. Las ardillas coqueteaban a pequeña distancia. Las bandadas de aves los recibían con una sinfonía magistral. Las ranas de muchas clases y tamaños parecían complacidas. Las hormigas eran un rosario de hojas peregrinas. Quedaron maravillados al ver un árbol milenario, grande, frondoso, lleno de seres vivientes en sus ramas, en su tronco y en sus sobresalientes raíces. 6 personas tomadas de las manos escasamente lo podían abrazar. Era una sombrilla para muchas plantas y aves. Era el refugio para variadas especies que necesitan estar distantes del suelo. Era despensa para quienes apetecían sus semillas. Era orgullo de la especie vegetal. Era el rey del bosque. Mateo se recostó sobre la base del gran tallo del árbol centenario y evocó sus ancestros, aquellos que vivían libres en la selva, mucho más fría que esta, pues según su abuela, con la que apenas vivió unos meses antes de ser vendido, a la señora que descargaba a menudo sobre su lomo tierno latigazos con un rejo tieso que dejaba heridas sangrantes por cualquier o ningún motivo. Una tarde, mientras jadeantes esperaban al amo en la puerta de la entrada de la hacienda, le contó que sus antepasados vivieron en la nieve y luchaban por la supervivencia en tiempos de escasez de alimentos por el clima. Por eso su pelaje espeso. Por eso su habilidad para cazar y defenderse del enemigo. Miraba a la maestra y a los muchachos y pensaba que era afortunado al haber hallado amor, cuando ya estaba convencido que ser bien tratado era una ilusión. De regreso, Mateo tomó un atajo, bajó al río y cruzó torrentosas quebradas, subió las montañas, pero desde un pico observó que la profe Leo apenas iniciaba el descenso. Pensó que lo mínimo era estar a su lado, pues por su edad caminaba despacio y podía tropezar, o peor aún, ser mordida por una serpiente o una araña de color marrón que como perro rabioso lo había perseguido en la espesura. En cambio él, aunque citadino, todavía conservaba agilidad para saltar y correr. Se devolvió para acompañar a la profe Leo y de paso advertir algún peligro hasta llegar donde se hallaba el bus. Recostó la cabeza sobre su regazo y durmió como un lirón. El guardián del colegio, además de compañero de juego, era soporte para guardar las prendas olvidadas. Parecía una zarigüeya con sus hijos a cuestas, él cargando prendas de sus amigos. Aspecto que impactó a egresados y a universitarios que nunca lo olvidaron y de vez en cuando llegaban a saludarlo. Mildred, su amiga desde preescolar a 11º, continuó visitándolo durante las vacaciones de cada semestre para entregarle pan con jamón, como lo hacía todos los días. El día que por alguna razón ella no asistía al colegio, todos sabían que él la extrañaba y ella a él, porque Mateo, antes de sonar la canción que indicaba el recreo, golpeaba con cuidado la puerta del salón donde estaba Mildred, y ella le daba su parte de lonchera para que desayunara solito y tranquilo. Todas las tardes, por varios años, Mateo, después de dejar a la profe Leo en su casa, volvía con un pan en la boca. Ya de regreso a su morada, evitaba que intrusos saltaran la tapia del colegio. Un día clavó sus colmillos en la nalga de alguien que intentó ingresar sin autorización. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes con palos y cacerolas salieron a correr al intruso. Mateo fue denunciado ante las autoridades, pero cientos de estudiantes y vecinos salieron en su defensa. Pensando en su seguridad, fue enviado a una finca ubicada en el filo de Chillurco, a muchos kilómetros del pueblo. La directora soportó el reclamo diario de estudiantes y el dolor de su ausencia, hasta que apareció unos meses después, con sus patitas sangrando, con el pelo color chocolate y revuelto.
Se podían contar las costillas, 2 collares sangrantes en el cuello, y la espalda develaba a gritos el tormento de su exilio. Cabizbajo, cansado y triste, regresó y tomó su antigua posesión, de la que nunca se marchó. La bienvenida fue con un festival donde centenares de mascotas fueron invitadas. Aunque Mateo, con sus 17 años, sentía que estos no le pesaban, desfiló caminando con porte y elegancia, como si fuese un modelo profesional. Fue el personaje del momento, no solo por su destreza o su hermoso pelaje blanco, ojos azules de lobo siberiano, sino por el inmenso amor de sus amigos que a una sola voz gritaban: «Mateo puede, sí puede, sí puede». Después de llegar a la meta, donde recibió centenares de abrazos y besos, se sentó frente a todos y se quejó, pero con alegría. El premio fue un busto en arcilla elaborado por Valentina Medina Claros, una niña que desde ya dejaba notar sus dones por el arte escultórico, que más que moldearlo, logró insertar en la arcilla su espíritu. Ella, sonriente, entregó la obra en nombre de todos, como muestra de cariño y respeto. Se escuchó en coro: ¡Guau! ¡Qué lindo! Todos quedaron sorprendidos por el trabajo realizado por la joven artista. Ya en el ocaso de Mateo, llegó al colegio una señora lánguida, con comportamiento displicente, para asumir un cargo directivo en el colegio. Ella odiaba las mascotas. Sentía a leguas el olor del perro, aunque estuviera recién bañado. Reía al oírlo ladrar y al verlo caminar lerdo. No contenta con su indolencia, se unió a un delicado compañero que se tapaba la nariz cada vez que el canino pasaba por su lado arrastrando sus patitas. Él los miraba como diciendo: «Estoy viejo, y un día ustedes también lo estarán, y no tendrán vestigios de belleza porque desde ahora carecen de esa condición». Ellos no comprendieron, pues para entender a las mascotas es necesario ser más que humano. Se contempló la idea de llevarlo a otro hogar, pero como todo anciano extrañaría su morada. Mateo, lejos de su casa y de quienes lo amaban, se llenaría de tristeza. Todos los días recibió el sol mañanero envuelto en sábanas blancas. Nunca faltaron limpias y bien planchadas, enviadas por padres de familia, además de detalles que entregaban sus hijos con amor. Los niños se ocupaban por turnos de que no le faltara agua, leche o caldos, y cantos acompañados con sonajeros interpretados por los pequeños. Mateo parecía entenderlos. A veces una lágrima de dolor, alegría o de nostalgia rodaba hasta caer en la almohada que sostenía su cabeza. Una tarde, cuando el sol se despedía de las montañas lejanas, Mateo partió de este mundo. Cerró sus ojos, sintiendo sobre su frente la mano amiga de la profe Leo y la voz de Tobías Martínez, su fiel compañero en noches de vigilia. Mateo nunca se fue del colegio ni del corazón de quienes lo quisieron. Sigue corriendo por los zaguanes tras una pelota, siempre distraído. Asimismo, en las noches despejadas suelen verlo saltando sobre las nubes, ayudado por las alas del viento y sobre los colores del arco iris, pero siempre vigilante. Esa era su astucia. Y quienes odiaron a Mateo, él se les presenta hasta en los sueños, con aquellos ojos azules con los que se hizo amigo de las estrellas. Ellas lo acompañan, porque en ese otro universo los seres son diferentes y están llenos de luz.